Hay personas que nunca necesitarán gritarte para controlarte. Nunca levantarán la voz. Nunca te darán órdenes. Nunca dirán directamente lo que quieren de ti. Y aún así, terminarás pensando exactamente como ellos quieren. Todo empieza con algo pequeño. Un silencio extraño. Un cambio mínimo en el tono. Una respuesta más fría. Una mirada diferente frente a otras personas. Y de pronto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a analizar demasiado. A preguntarte qué hiciste mal. A buscar aprobación. A corregir cosas que antes ni siquiera cuestionabas. Ahí comienza el verdadero problema. Porque la manipulación más peligrosa no se siente como control. Se siente como amor, como atención, como preocupación, como cercanía. Y la mayoría nunca lo nota, hasta que ya no piensa igual. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que muchas personas aprendieron a manipular emociones sin siquiera darse cuenta de que lo hacen. Y cuando entiendes cómo funciona este juego psicológico, empiezas a ver comportamientos que antes parecían normales. Conversaciones, relaciones, mensajes, silencios. De repente, todo cambia. Hay patrones psicológicos que, una vez entiendes, ya no puedes volver a ver a las personas igual. La mayoría cree que las decisiones humanas son racionales. No lo son. Primero sentimos. Después justificamos. La lógica casi siempre llega tarde. Y eso convierte a las emociones en la puerta más fácil de controlar. Por eso las personas más influyentes rara vez intentan dominar tus pensamientos directamente. Eso requiere esfuerzo, discusión, resistencia. En cambio, manipulan cómo te sientes. Porque cuando alguien altera tu estado emocional, empieza a alterar tu percepción de la realidad. Y aquí es donde casi todos se equivocan. La manipulación emocional no suele parecer agresiva. De hecho, muchas veces parece afecto. Puede aparecer en una relación, en una amistad, en una oficina, en una familia, incluso en grupos sociales donde aparentemente todo es normal. Al principio nunca parece peligroso. Es alguien que te hace sentir culpable cuando dices no. Alguien que desaparece justo cuando más atención necesitas. Alguien que cambia de energía para que tú cambies tu comportamiento. Alguien que usa el silencio para crear ansiedad. Alguien que te hace sentir inseguro, y luego te ofrece validación. Y sin darte cuenta, empiezas a depender emocionalmente de pequeñas reacciones. Un mensaje, una sonrisa, una aprobación, una respuesta rápida. Porque las emociones crean hábitos invisibles. Y lo más inquietante es esto. La mayoría de las personas no manipula usando fuerza. Manipula usando incertidumbre. La incertidumbre crea obsesión. Por eso algunas personas generan vínculos tan intensos. No porque den demasiado amor, sino porque mezclan cercanía con distancia, calor con frialdad, atención con ausencia. Tu cerebro empieza a perseguir estabilidad emocional. Y desde ese momento, ya no reaccionas con claridad. Reaccionas con necesidad. Ahí nace el verdadero control psicológico. Porque cuando alguien controla tu estado emocional, empieza a controlar tus decisiones. Las emociones son puertas. Y casi nadie vigila quién entra por ellas. La mayoría de las personas cree que toma decisiones racionales. Cree que primero analiza, después siente, y finalmente actúa. Pero en la vida real ocurre exactamente al revés. Primero sentimos. Después reaccionamos. Y solo al final inventamos una explicación lógica para justificar lo que ya hicimos emocionalmente. Ahí comienza uno de los mecanismos más importantes de la manipulación humana. Porque cuando alguien entiende que las emociones llegan antes que la razón, entiende también que no necesita controlar tus pensamientos directamente. Solo necesita alterar cómo te sientes. Imagina una conversación normal. Una pareja cenando. Todo parece tranquilo. Pero de pronto una de las personas cambia ligeramente el tono. Ya no responde igual. Hace pausas más largas. Evita contacto visual. Se vuelve más fría. No hay gritos. No hay conflicto explícito. Y aún así, la energía cambia completamente. La otra persona lo siente de inmediato. Empieza a preguntarse qué ocurre. Revisa mentalmente la conversación. Intenta detectar errores invisibles. Y sin darse cuenta, toda su atención emocional queda secuestrada por una sola necesidad: recuperar estabilidad. Ahí está el detalle que casi nadie nota. La manipulación emocional más efectiva rara vez necesita agresividad. Porque el cerebro humano está diseñado para reaccionar ante cambios emocionales sociales. Especialmente cuando vienen de personas importantes.
Un simple cambio de energía puede generar ansiedad, inseguridad y necesidad de aprobación en cuestión de segundos. Y cuanto más importante es el vínculo, más fuerte es el impacto. Por eso muchas personas terminan controladas sin darse cuenta. No porque alguien les dé órdenes, sino porque viven intentando evitar ciertas emociones. Evitar tensión, evitar rechazo, evitar distancia emocional. Y desde ese momento, sus decisiones dejan de ser completamente libres. Empiezan a actuar para conservar conexión. En oficinas ocurre constantemente. Un jefe normalmente amable entra un día completamente distante. No explica nada. No confronta a nadie. Solo cambia el ambiente. Y en pocas horas todos empiezan a comportarse distinto. Hablan menos. Se corrigen más. Observan reacciones. Intentan interpretar señales invisibles. La productividad emocional del grupo cambia sin que nadie haya dicho una sola palabra importante. Porque las emociones colectivas se contagian extremadamente rápido. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que manipular significa convencer. Pero las personas más influyentes muchas veces ni siquiera intentan convencerte. Alteran tu estado emocional y esperan a que tu propia mente haga el resto. Porque una persona insegura piensa distinto. Una persona ansiosa decide distinto. Una persona emocionalmente inestable se vuelve mucho más fácil de dirigir. La mayoría nunca nota el momento exacto en que empieza a caminar emocionalmente con cuidado. Sucede lentamente. Primero empiezas a analizar tonos. Después empiezas a medir palabras. Luego comienzas a evitar ciertos temas. Hasta que un día descubres que estás modificando partes de tu comportamiento solo para mantener estabilidad emocional con alguien. Y ahí comienza el verdadero problema. Porque cuando una persona aprende que puede alterar tus emociones fácilmente, empieza a descubrir cuánto control puede obtener sin necesidad de fuerza. Un silencio breve puede cambiar tu humor. Una mirada puede alterar tu seguridad. Un mensaje ignorado puede consumir horas enteras de tu atención mental. Y cuanto más emocionalmente dependiente te vuelves de ciertas reacciones, más vulnerable eres al control invisible. Lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera parece manipulación. Parece sensibilidad. Parece tensión normal. Parece amor complicado. Pero el patrón siempre es el mismo. Alguien altera tu estado emocional, y tú empiezas a adaptar tu comportamiento para recuperar calma. Ahí nace el condicionamiento emocional. Y desde ese momento ocurre algo muy peligroso. Tu cerebro deja de perseguir verdad, y empieza a perseguir alivio. Ya no reaccionas buscando claridad. Reaccionas intentando sentirte seguro otra vez. Y una persona que necesita desesperadamente alivio emocional, casi siempre termina cediendo más de lo que imaginaba. Las emociones son rápidas, instintivas, profundas. Por eso controlarlas produce tanto poder. Porque cuando alguien logra entrar primero por la emoción, la lógica casi siempre llega demasiado tarde. Hay personas que dejan huellas emocionales muy profundas sin haber dado demasiado amor. Y eso desconcierta a mucha gente. Porque desde afuera parece ilógico. Si te trataba tan mal, ¿por qué no podías alejarte? Pero ahí está justamente el secreto del afecto intermitente. La conexión no se vuelve adictiva por estabilidad. Se vuelve adictiva por incertidumbre. Todo comienza de forma muy simple. Alguien aparece en tu vida y durante un momento te hace sentir especial. Hay atención, interés, intensidad emocional, conversaciones largas, miradas distintas, mensajes constantes. La conexión parece real. Y justo cuando tu cerebro empieza a relajarse, algo cambia. La energía baja. La distancia aparece. Las respuestas tardan más. El entusiasmo desaparece sin explicación. Y de pronto tu mente entra en estado de alerta. Ahí comienza uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos de todos. Porque el cerebro humano tolera mejor el dolor claro, que la incertidumbre emocional. Cuando alguien te rechaza directamente, eventualmente puedes procesarlo. Pero cuando alguien mezcla cercanía con distancia, atención con frialdad, interés con indiferencia, tu mente queda atrapada buscando respuestas constantemente. ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Perdió interés? ¿Está hablando con otra persona? Y mientras intentas entender el cambio, tu atención emocional empieza a girar alrededor de recuperar la conexión que existía antes. Ahí nace la obsesión emocional. Lo más inquietante es que muchas veces la otra persona no necesita hacer nada extraordinario. Solo alternar presencia y ausencia. Porque la incertidumbre activa muchísimo más la mente que la estabilidad.
Cuando sabes exactamente lo que alguien siente por ti, el cerebro se calma. Pero cuando las señales son ambiguas, el cerebro entra en persecución emocional. Por eso algunas personas se vuelven tan difíciles de olvidar. No porque hayan sido las más amorosas, sino porque dejaron emociones abiertas, momentos incompletos, expectativas interrumpidas. Tu mente sigue intentando resolver algo que nunca terminó de entender. Y aquí es donde casi todos caen sin darse cuenta. Confunden intensidad emocional con profundidad emocional. Pero no son lo mismo. Muchas relaciones extremadamente intensas están construidas sobre ansiedad, incertidumbre y necesidad emocional constante. No sobre estabilidad real. Piensa en alguien revisando el teléfono cada pocos minutos esperando una respuesta. Intentando parecer indiferente mientras por dentro siente ansiedad. Midiendo tiempos de respuesta. Analizando palabras mínimas. Releyendo conversaciones antiguas buscando señales invisibles. Todo eso ocurre porque el cerebro quedó condicionado a perseguir pequeñas dosis impredecibles de validación emocional. Y el problema con las recompensas impredecibles es que generan más dependencia que las constantes. Porque nunca sabes cuándo volverá la atención. Nunca sabes cuándo regresará la cercanía. Entonces tu mente permanece alerta todo el tiempo. Esperando. Anticipando. Persiguiendo. Ahí es donde el afecto intermitente se vuelve tan poderoso. No necesitas controlar completamente a alguien. Solo necesitas convertirte en una fuente impredecible de alivio emocional. Una vez que el cerebro asocia tu atención con alivio, empieza a buscarte incluso cuando la relación produce sufrimiento. Y desde ese momento la dinámica cambia completamente. La otra persona empieza a adaptarse para no perder conexión. Piensa más lo que dice. Tolera más cosas. Reduce límites. Acepta comportamientos que antes habría rechazado. Todo para evitar volver a sentir la distancia emocional. Lo más peligroso es que muchas veces esto ni siquiera parece manipulación desde adentro. Parece amor complicado. Parece química intensa. Parece una conexión difícil de explicar. Pero la realidad suele ser mucho más incómoda. El cerebro humano puede volverse emocionalmente dependiente de ciclos de tensión y alivio sin darse cuenta. Por eso algunas personas pasan años atrapadas en relaciones emocionalmente agotadoras. No están persiguiendo únicamente a la persona. Están persiguiendo la sensación de calma que aparece cuando finalmente reciben otra pequeña dosis de atención. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas de todas. La incertidumbre no solo crea ansiedad, también crea apego. Porque cuanto más impredecible se vuelve una fuente de validación emocional, más espacio ocupa dentro de tu mente. Ahí comienza el verdadero control psicológico. No cuando alguien domina tus decisiones directamente, sino cuando logra convertir su atención en algo que tu estabilidad emocional empieza a necesitar. Hay personas que jamás intentarán controlarte usando fuerza. Nunca te obligarán directamente a hacer algo. Nunca darán órdenes claras. Harán algo mucho más efectivo. Harán que te sientas mal por no hacerlo. Y cuando la culpa entra en una relación, la libertad emocional empieza a desaparecer lentamente. Porque la culpa tiene un poder psicológico enorme. Especialmente sobre personas empáticas. Personas acostumbradas a cuidar emociones ajenas. Personas que sienten responsabilidad por el bienestar de otros. Ahí es donde muchos manipuladores encuentran la puerta perfecta. No necesitan dominarte. Solo necesitan hacerte sentir responsable de su malestar. Todo comienza con frases aparentemente pequeñas. Está bien, no importa. Después de todo lo que hice por ti. No pensé que reaccionarías así. Haz lo que quieras. Palabras simples, pero emocionalmente cargadas. Porque no buscan resolver el problema. Buscan generar incomodidad interna. Buscan que tú mismo empieces a cuestionarte. Y aquí ocurre algo muy importante. Cuando una persona se siente culpable, deja de pensar con claridad. Empieza a negociar emocionalmente consigo misma. Tal vez exageré. Tal vez fui egoísta. Tal vez debería ceder. Y mientras intenta aliviar esa incomodidad, empieza a reducir sus propios límites. Ahí nace el control invisible. Porque muchas personas no dicen sí porque realmente quieran hacerlo. Dicen sí para dejar de sentirse culpables. Y esa diferencia cambia completamente la dinámica emocional de una relación. En familias sucede constantemente. Padres que convierten sacrificios pasados en herramientas emocionales. Hijos adultos incapaces de poner límites porque sienten que están traicionando a alguien. Personas que viven tomando decisiones desde la obligación emocional, no desde convicción personal.
Y lo más inquietante es que muchas veces esto se disfraza de amor. Si realmente me quisieras, si fueras diferente, con todo lo que hice por ti, poco a poco el afecto deja de sentirse libre y empieza a sentirse condicionado. Ya no actúas porque nace naturalmente de ti. Actúas para evitar conflicto emocional. Ahí comienza el desgaste mental. Porque vivir intentando no decepcionar constantemente a otra persona es agotador. Empiezas a medir tus palabras, tus decisiones, tus tiempos, tus prioridades. Todo pasa por un filtro emocional invisible. ¿Cómo reaccionará? Y cuando alguien vive monitoreando permanentemente las emociones ajenas, termina desconectándose de las propias. Pero aquí aparece algo todavía más peligroso. Algunas personas descubren que el sufrimiento genera poder emocional. Entonces empiezan a usar tristeza, decepción o victimización como herramientas de control. Suspiran, guardan silencio, actúan heridos, cambian la energía de la habitación. Y aunque nunca pidan nada directamente, logran que todos alrededor se adapten emocionalmente a ellos. La manipulación más sofisticada rara vez exige, sugiere emocionalmente. Y desde ese momento la relación cambia por completo. Porque ya no tomas decisiones libremente. Tomas decisiones intentando mantener estabilidad emocional alrededor de alguien más. Ahí es donde muchas personas pierden autonomía sin darse cuenta. Lo más incómodo es que quienes crecieron rodeados de culpa emocional muchas veces normalizan estas dinámicas. Creen que amar significa cargar emocionalmente con todos. Creen que poner límites es egoísmo. Creen que decepcionar a alguien automáticamente significa hacer algo malo. Y eso los vuelve extremadamente vulnerables. Porque una persona que no soporta sentirse culpable, puede ser manipulada con enorme facilidad. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Confunden empatía con autosacrificio permanente. Pero la empatía sana no destruye tu estabilidad emocional. No te obliga a vivir constantemente preocupado por sostener el estado emocional de otros. No convierte tus límites en traiciones. El amor sano puede sentir tristeza sin convertirla en arma. Puede expresar dolor sin usarlo para controlar. Puede pedir sin castigar emocionalmente cuando escucha un no. Pero cuando alguien usa culpa repetidamente, algo cambia dentro de ti. Empiezas a asociar autonomía con malestar emocional. Y una vez que ocurre eso, comienzas a abandonar partes de ti mismo para mantener paz alrededor de los demás. Ahí está el verdadero peligro de la culpa. No solo modifica decisiones, modifica identidad. Porque lentamente te enseña que para conservar conexión, necesitas traicionarte un poco. Y muchas personas pasan años enteros viviendo así sin notarlo. Sonriendo mientras cargan responsabilidades emocionales que jamás les correspondieron. Intentando salvar estados emocionales ajenos mientras su propia tranquilidad desaparece poco a poco. La culpa bien utilizada puede convertir límites normales en decisiones emocionalmente imposibles. Pocas cosas alteran tanto la mente humana como un silencio inesperado. Especialmente cuando viene de alguien emocionalmente importante. Un mensaje que antes llegaba en minutos, y ahora tarda horas. Una conversación que de repente se enfría. Una mirada distante en medio de una reunión. Un cambio de energía tan pequeño, que parece insignificante. Y aún así, algo dentro de ti comienza a inquietarse. Porque el cerebro humano odia los vacíos emocionales. Necesita señales. Necesita contexto. Necesita entender qué está ocurriendo. Y cuando no encuentra respuestas, empieza a inventarlas. Ahí comienza el verdadero poder del silencio. La mayoría cree que la manipulación ocurre hablando demasiado. Pero muchas veces ocurre exactamente al revés. Ocurre retirando palabras. Retirando atención. Retirando presencia emocional. Porque cuando alguien desaparece emocionalmente sin explicación, la otra persona empieza a perseguir reconexión automáticamente. ¿Qué pasó? ¿Está molesto? ¿Dije algo incorrecto? ¿Perdió interés? Y mientras intenta resolver el vacío, entrega cada vez más atención emocional. Lo más inquietante es que muchas veces el silencio comunica más que las palabras. Un silencio incómodo en medio de una conversación puede cambiar completamente el comportamiento de alguien. Basta ver una reunión de trabajo. Alguien propone una idea. Nadie responde durante unos segundos. Y de inmediato la persona empieza a corregirse sola. Explica más. Justifica más. Reduce seguridad. Porque el rechazo social implícito genera presión psicológica inmediata. El silencio hace visible la inseguridad. Y algunas personas aprenden a usar eso extremadamente bien. No confrontan directamente. No discuten.
no expresan lo que sienten. Solo se vuelven emocionalmente inaccesibles. Y desde ese momento la otra persona comienza a moverse emocionalmente hacia ellos intentando recuperar normalidad. Habla más. Pregunta más. Explica más. Busca señales pequeñas de conexión. Porque cuando el cerebro percibe distancia emocional, activa mecanismos de alarma social muy profundos. Ahí está la parte peligrosa. El silencio obliga a la otra persona a llenar mentalmente los espacios vacíos. Y casi siempre los llena con ansiedad. Porque la mente humana tiende a interpretar la ausencia de señales como amenaza emocional. Por eso un mensaje ignorado puede consumir horas enteras de pensamiento. No por el mensaje en sí, sino por la incertidumbre que genera. La mente empieza a construir escenarios. Relee conversaciones anteriores. Analiza detalles mínimos. Busca explicaciones invisibles. Y cuanto menos claridad recibe, más atención emocional entrega. El silencio crea obsesión cuando no hay estabilidad emocional. Y aquí es donde muchas relaciones empiezan a volverse psicológicamente desgastantes. Porque una persona utiliza distancia emocional como mecanismo de control. Cada conflicto termina igual: frialdad, ausencia, desconexión emocional. Nunca hay resolución clara. Solo tensión prolongada. Entonces la otra persona empieza a desarrollar miedo. Miedo a incomodar. Miedo a provocar distancia. Miedo a alterar la energía. Y cuando alguien empieza a tener miedo constante de generar silencio emocional, comienza a modificar su comportamiento automáticamente. Ahí nace la obediencia emocional. Lo más perturbador es que muchas veces esto ni siquiera parece agresivo desde afuera. No hay insultos. No hay violencia evidente. Solo una retirada emocional calculada que deja a la otra persona atrapada intentando recuperar cercanía. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. Algunas personas usan el silencio no para tomar espacio, sino para castigar emocionalmente. Desaparecen después de una discusión. Ignoran deliberadamente. Retiran atención sabiendo perfectamente el impacto psicológico que eso produce. Porque entienden algo muy importante: para el cerebro humano, sentirse ignorado duele muchísimo más de lo que la mayoría imagina. La invisibilidad social activa heridas emocionales muy profundas. Por eso tantas personas terminan cediendo después de largos silencios. No porque hayan cambiado de opinión realmente, sino porque quieren terminar con la ansiedad emocional que produce la desconexión. Y desde ese momento el patrón se fortalece. Una persona aprende que el silencio le da poder. La otra aprende que debe corregirse para recuperar estabilidad. Ahí comienza una dinámica extremadamente peligrosa. Porque ya no existe libertad emocional. Existe adaptación constante. Lo más triste es que muchas personas pasan años enteros caminando emocionalmente con cuidado sin darse cuenta. Midiendo palabras. Midiendo tonos. Midiendo reacciones. Intentando evitar silencios incómodos que les generan ansiedad interna. Hasta que un día descubren algo devastador: ya no actúan naturalmente. Actúan intentando conservar acceso emocional a alguien. Y cuando una persona vive con miedo permanente a perder conexión, el control psicológico ya está funcionando. El silencio correcto, usado en el momento correcto, puede alterar emociones más rápido que cualquier discusión. Porque las palabras enfrentan la mente. Pero el vacío emocional enfrenta directamente los miedos más profundos de una persona. La mayoría de las personas cree que busca amor, atención o reconocimiento. Pero en el fondo, lo que realmente busca es algo mucho más simple: sentirse vista. Sentirse importante para alguien. Sentir que existe emocionalmente dentro de la mente de otros. Y ahí comienza uno de los mecanismos psicológicos más poderosos de todos: la validación. Porque una pequeña señal de aprobación puede alterar completamente el estado emocional de una persona. Una respuesta rápida. Una sonrisa. Un elogio inesperado. Un me gusta. Una mirada distinta frente a otros. Cosas aparentemente pequeñas, pero capaces de cambiar humor, seguridad y comportamiento en cuestión de segundos. Y aquí está el problema. Cuando alguien descubre que puede controlar la validación, descubre también cuánto poder emocional puede obtener sobre otros. Las redes sociales hicieron esto todavía más evidente. Personas revisando el teléfono cada pocos minutos esperando una respuesta. Midiendo interés según tiempos de reacción. Sintiendo ansiedad cuando alguien ve una historia pero no responde un mensaje. Analizando silencios digitales como si fueran amenazas emocionales reales. Y aunque parezca exagerado, el cerebro sí lo interpreta como algo importante.
Porque la validación activa sistemas emocionales relacionados con aceptación social. Y durante miles de años, pertenecer socialmente fue una necesidad de supervivencia. Por eso ser ignorado duele tanto. Por eso pequeñas señales de atención generan tanto impacto. Y aquí es donde casi todos se vuelven vulnerables sin darse cuenta. Porque cuando tu estabilidad emocional depende demasiado de validación externa, empiezas a entregar poder psicológico constantemente. Piensa en alguien que cambia completamente de humor dependiendo de cómo otra persona responde. Si recibe atención, se siente seguro. Si recibe distancia, se siente insuficiente. Si recibe aprobación, se relaja. Si no la recibe, entra en ansiedad emocional. Ahí comienza la dependencia invisible. Porque poco a poco la persona deja de validarse internamente, y empieza a necesitar señales externas para sentirse bien consigo misma. Y cuando alguien necesita desesperadamente aprobación, se vuelve extremadamente manipulable. Porque basta retirar validación para generar inseguridad. Algunas personas entienden esto perfectamente. Por eso alternan aprobación con indiferencia. Un día te hacen sentir especial. Al siguiente actúan distantes. Después vuelven a acercarse otra vez. Y el cerebro queda atrapado intentando recuperar la sensación emocional positiva inicial. Ahí nace la persecución emocional. Ya no actúas naturalmente. Empiezas a adaptarte para conservar atención. Cambias opiniones. Cambias comportamientos. Cambias partes de tu personalidad para seguir sintiendo aceptación. Y lo más inquietante es que muchas veces ocurre frente a todos. En grupos sociales. En oficinas. En amistades. En relaciones. Pequeñas dinámicas invisibles donde ciertas personas controlan quién recibe aprobación y quién queda emocionalmente excluido. Una broma disfrazada de humor puede disminuir emocionalmente a alguien frente al grupo. Una reacción fría puede hacer que alguien pase toda la noche preguntándose qué hizo mal. Un cambio mínimo de energía puede modificar completamente el comportamiento social de una persona. Porque el cerebro humano está obsesionado con pertenecer. Y quien controla la sensación de pertenencia, controla muchísimo más de lo que parece. Por eso algunas personas viven agotadas emocionalmente intentando agradar a todos. Intentando no incomodar. Intentando ser suficientemente interesantes, útiles o aceptadas para no sentirse invisibles. Pero cuanto más desesperadamente alguien busca validación, más se aleja de sí mismo. Ahí aparece una de las verdades más incómodas de todas. Muchas personas no toman decisiones para ser felices. Las toman para ser aprobadas. Y eso cambia completamente la manera en que viven. Empiezan a construir versiones editadas de sí mismas. Versiones diseñadas para gustar, para encajar, para evitar rechazo. Hasta que un día ya no saben qué parte de su personalidad es auténtica, y qué parte fue moldeada por necesidad emocional. Lo más peligroso de la validación es que funciona como una recompensa psicológica extremadamente rápida. El cerebro aprende a perseguirla automáticamente. Y cuando esa recompensa se vuelve impredecible, la necesidad aumenta todavía más. Por eso algunas personas pasan años atrapadas intentando recuperar atención de alguien que apenas les da pequeñas dosis emocionales. No porque la conexión sea sana, sino porque el cerebro quedó condicionado a asociar esa validación con alivio emocional. Y desde ese momento ocurre algo muy peligroso. Tu autoestima deja de pertenecerte. Empieza a depender de reacciones externas, de mensajes, de miradas, de respuestas, de aprobación social. Ahí es donde el control emocional alcanza uno de sus niveles más profundos. Porque una persona que necesita constantemente validación externa, puede ser dirigida emocionalmente con enorme facilidad. Pero las personas más difíciles de manipular comparten algo importante. No convierten la aprobación ajena en la base de su valor personal. Porque cuando alguien deja de necesitar desesperadamente ser validado, recupera una libertad psicológica que muy pocos tienen. Y quizá por eso la validación es tan poderosa. Porque no controla solamente emociones. Puede terminar controlando identidad entera. La manipulación emocional rara vez llega de forma evidente. No entra gritando. No aparece con amenazas claras. No se presenta diciendo, voy a controlarte. Llega lentamente. En pequeños cambios de energía. En silencios incómodos. En culpa disfrazada de amor. En atención que aparece y desaparece. En validación convertida en necesidad emocional. Y precisamente por eso es tan difícil de detectar. Porque la mayoría de las veces parece algo normal. Una relación complicada. Una amistad intensa. Una dinámica familiar difícil.
Un ambiente extraño en el trabajo. Cosas cotidianas que millones de personas viven todos los días sin darse cuenta de cuánto afectan su mente. Pero cuando empiezas a observar realmente estos patrones, algo cambia. Empiezas a notar que muchas personas no intentan controlar tus pensamientos directamente. Intentan controlar tu estado emocional. Porque saben que una persona emocionalmente confundida, insegura o necesitada, es mucho más fácil de dirigir. Ahí está el verdadero peligro. No cuando alguien te obliga a hacer algo, sino cuando empiezas a modificarte solo para evitar ciertas emociones. Cuando comienzas a caminar emocionalmente con cuidado. Cuando piensas demasiado antes de hablar. Cuando mides palabras para no generar distancia. Cuando tu tranquilidad depende de cómo otra persona reacciona contigo. Ahí el control psicológico ya empezó. Y lo más inquietante es que muchas personas pasan años enteros viviendo así sin notarlo. Adaptándose lentamente. Perdiendo espontaneidad. Dejando partes de sí mismas atrás para conservar conexión emocional con otros. Hasta que un día descubren algo incómodo. Ya no viven con libertad emocional. Viven reaccionando constantemente. Reaccionando a silencios. A cambios de energía. A validación. A culpa. A incertidumbre. Y una persona que vive reaccionando emocionalmente, rara vez piensa con claridad. Pero entender todo esto cambia algo importante. Porque cuando empiezas a reconocer los mecanismos, dejan de ser invisibles. Empiezas a notar cuando alguien usa distancia para generar ansiedad. Cuando utiliza culpa para modificar tus límites. Cuando alterna atención y frialdad para crear dependencia. Cuando controla validación para alterar tu comportamiento. Y desde ese momento recuperas algo extremadamente valioso, conciencia emocional. Porque el verdadero poder psicológico no consiste en controlar a otros. Consiste en reconocer cuando alguien intenta controlar lo que sientes. Ahí comienza la verdadera libertad mental. No cuando dejas de sentir emociones, sino cuando dejas de entregar automáticamente el control de esas emociones a cualquiera que sepa manipularlas. Y quizá la verdad más incómoda de todas, es esta: las personas más peligrosas no siempre son las más agresivas. A veces son las más sutiles, las más tranquilas, las que aprendieron exactamente qué emoción tocar, para cambiar lentamente quién eres. Porque una vez que alguien controla tu necesidad de aprobación, tu miedo al rechazo, tu ansiedad emocional, o tu necesidad de conexión, ya no necesita controlar nada más. Todo lo demás, empieza a ocurrir solo. Y tal vez por eso tantas personas nunca notan cuando comenzó realmente el problema. Porque cuando la manipulación emocional funciona bien, se siente menos como una prisión, y más como una relación de la que no puedes alejarte. Cuando entiendes cómo funciona realmente el control emocional, empiezas a notar patrones que antes parecían invisibles. Si quieres profundizar más en este tipo de psicología humana, da clic en el link que te deje en la descripción. Nos vemos en el próximo video.